Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Bienvenido a mi canal, Like Spanish. ¿Qué pasaría si te dijera que una sola historia puede ayudarte a leer, hablar y pensar en español como un verdadero nativo? No necesitas grandes libros de gramática. No necesitas cientos de lecciones. Solo necesitas una historia simple. Quédate conmigo y te mostraré cómo. Dime en los comentarios, ¿alguna vez has intentado aprender español con una historia? Me encantaría saberlo. Y si disfrutas aprender de esta manera, suscríbete. De verdad me ayuda a seguir creando lecciones simples y útiles para ti. Capítulo 1. Una historia lo cambió todo. Estaba en mi habitación tarde por la noche. Mis libros estaban abiertos, mi cuaderno estaba lleno, pero mi mente estaba llena de confusión. Estaba intentando aprender español, reglas gramaticales, palabras nuevas, pero era difícil. Mi cerebro estaba cansado, mi corazón un poco pesado. Me pregunté, ¿es esta la única forma de aprender español? No me sentía feliz, no me sentía inteligente, me sentía perdido. Entonces pasó algo. Abrí una página web solo para relajarme. Vi una historia diminuta, solo unas líneas, palabras simples, frases fáciles, pero llamó mi atención. La leí una vez, luego otra y otra vez. Las palabras eran claras, mis labios se movieron. Empecé a leer en voz alta y entonces sonreí. Entendí la historia. La sentí. Era la historia de una niña que perdió su globo rojo. Lo buscó por todas partes. Al final lo vio flotando en el cielo. Sonrió y dijo, «Me está esperando». Solo 5 líneas, pero me cambiaron. Repetí las frases, más fuerte esta vez. Estaba hablando español, no con un libro de texto, no con reglas, sino con una historia. Esa noche no aprendí palabras nuevas. No estudié gramática. Pero aprendí algo más importante. Una historia puede enseñarte español. Puede ayudarte a leer. Puede ayudarte a hablar. Puede hacerte sentir el idioma. Al día siguiente imprimí la historia y la guardé en mi bolsillo. La leí en el autobús, en el parque antes de dormir. La susurré. La actué. Me convertí en la niña de la historia. Y poco a poco, el español dejó de ser una materia escolar. Se volvió parte de mí. Pensé, ¿y si aprendo más historias como esta? Y lo hice. Historias cortas, no largas. Historias simples, no complicadas. Historias vivas. Gracias a esa historia aprendí a hablar con emoción. Aprendí a leer con alegría. Empecé a pensar en español sin traducir. Y quiero lo mismo para ti. En este video te enseñaré cómo hacerlo paso a paso. Tomaremos una historia,
La leeremos, la diremos, la sentiremos juntos. Así que respira profundo. Olvida la gramática por ahora. Vamos a empezar pequeño. Vamos a empezar con una historia, porque a veces una sola historia es suficiente para comenzar tu camino. Capítulo 2. Lee con el corazón, no solo con palabras. A la mañana siguiente estaba sentado en mi cama con una pequeña historia en español entre las manos. Ya la había leído, pero esta vez quería sentir la historia, no solo leer las palabras. La primera frase era: el niño perdió su globo rojo. No solo la leí, cerré los ojos e imaginé al niño. Lo vi mirando hacia arriba, estirando la mano. Sentí su tristeza. La leí otra vez, suavemente, luego más fuerte. Incluso la susurré. Cada vez sonaba un poco diferente. Fue entonces cuando entendí algo importante. Leer no se trata de ir rápido. Se trata de conectar con las palabras. Cuanto más sentía las frases, más fácil era recordarlas. La siguiente línea. Buscó detrás de los árboles, debajo de los coches, dentro de las cajas. Lo imaginé buscando por todas partes. Las palabras se convirtieron en imágenes en mi mente. No usé diccionario. No me preocupé por la gramática. Solo seguí la historia. Esa mañana leí la historia 5 veces. Una como si se la contara a un amigo, una como si me estuviera pasando a mí, una como si hablara con un niño, otra como si estuviera en un escenario y una más solo con el corazón. Cada lectura me enseñó algo nuevo. Cuando lees así, la historia se vuelve real. Y cuando la historia se siente real, el español se vuelve parte de ti. No lo olvidas, lo sientes, lo vives. Tu misión: elige una historia pequeña en español. Léela 5 veces. Cada vez, cambia tu voz y tu emoción. Léela con alegría, con tristeza, lentamente, con emoción. Lee con el corazón, así es como creces. Capítulo 3. Habla la historia en voz alta. La primera vez que hablé español, tenía miedo. Mi voz era débil. Las palabras se sentían pesadas. Miré el papel. El niño perdió su globo rojo. Lo dije en voz alta. No fue perfecto, pero lo repetí más lento, luego más rápido, luego con emoción. Luego actué la escena. Fingí mirar detrás de los árboles. Miré bajo la mesa como si realmente estuviera buscando. Me convertí en el niño de la historia. De repente ya no tenía miedo. Me estaba divirtiendo. Hablar no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser real. Me puse frente al espejo. Sonreí. Conté la historia como si la creyera. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas lecciones. Solo una historia corta en español, un espejo y tu voz. Di la historia una y otra vez. Dila mientras caminas. Dila cuando estés solo. Incluso si cometes errores, sigue adelante.
Un día me grabé. Mi voz sonaba extraña al principio, pero luego sonreí. Podía escucharme hablando español. Ahí creí. Puedo hacerlo. Hablar la historia me ayudó a mejorar mi pronunciación, memorizar las palabras y ganar confianza. Tu misión: elige una historia pequeña en español. Párate frente a un espejo. Cuéntala como si la compartieras con un amigo. Usa tu cara, tus manos, tu corazón. Así comienza la fluidez, no con estrés, sino con historias. En la siguiente parte, te mostraré cómo entrené mis oídos para escuchar como un niño. El verdadero secreto para entender español de forma natural. Capítulo 4. Escucha como un niño. Antes, pensaba que escuchar era solo oír palabras. Pero la escucha real es más que eso. Es sentir. Es oír el ritmo, las emociones, los sonidos del idioma. Piensa en un bebé. Un bebé no conoce la gramática ni el vocabulario, pero escucha todos los días, oye voces, sonidos, tonos, y así aprende a hablar. Yo quería aprender español de la misma manera, así que tomé un cuento corto en español, el del niño y el globo rojo, y encontré una versión en audio en internet. Un hablante nativo lo leía despacio y claramente. Me puse los audífonos y simplemente escuché. Sin cuaderno, sin diccionario, solo el sonido. Al principio no entendía cada palabra, pero seguí adelante. Escuché una y otra vez. Empecé a notar pequeños detalles, la tristeza en la voz, el ritmo de la frase, la emoción. El primer día escuché 5 veces. El segundo día, 10 veces. Escuché mientras caminaba, mientras me cepillaba los dientes, mientras descansaba. No estaba estudiando, estaba absorbiendo. Después de unos días podía decir las frases al mismo tiempo que el audio. Mi boca se movía sola. Mis oídos esperaban la siguiente palabra. El español ya no se sentía extraño, se sentía familiar. Fue entonces cuando probé el shadowing. Hablar un segundo después del audio, como un eco. Te contaré más en el próximo capítulo, pero por ahora, escucha. Escucha profundamente. No necesitas muchas historias, solo necesitas una y necesitas amarla. Así que encuentra un cuento corto en español. Busca el audio, escúchalo una y otra vez, siéntelo, déjalo entrar. Con el tiempo, el español no sonará como ruido, sonará como significado. Capítulo 5. Pensar en español con una historia. Pensar en español era difícil para mí. Siempre pensaba primero en mi idioma, luego intentaba encontrar las palabras en español. Era lento y no funcionaba bien. Pero algo cambió, gracias a una sola historia. Había leído la historia, la había dicho en voz alta, la había escuchado muchas veces.
Y una mañana, mientras me cepillaba los dientes, la historia apareció en mi mente por sí sola. No intenté recordarla, simplemente apareció. En mi cabeza escuché: el niño perdió su globo rojo. No la traduje, simplemente la pensé, en español. Ese fue el primer paso. Después de eso, empecé a jugar con la historia en mi mente. Me hacía preguntas. ¿A dónde va el niño? Está buscando el globo. ¿Cómo se siente? Está triste, pero esperanzado. Usaba la historia como un pequeño juego, mientras caminaba, mientras esperaba en una fila, mientras lavaba los platos. Repetía las frases, las cambiaba, añadía ideas nuevas. ¿Qué pasaría si el globo fuera azul? ¿Qué pasaría si flotara hacia las montañas? Empecé a pensar en español, no con grandes ideas, sino con frases simples. Así comienza. Aquí tienes cómo puedes empezar tú también. Elige un cuento corto en español. Léelo por la mañana. Durante el día deja que vuelva a tu mente. Piensa en la historia. Hazte preguntas. Respóndete en español. No te preocupes por los errores. Nadie escucha tus pensamientos. Cuanto más lo hagas, menos traducirás en tu cabeza. El español se volverá natural. Ni siquiera notarás cuando cambias de idioma. Y después te mostraré cómo hacer shadowing paso a paso. Es una de las mejores maneras de mejorar tu habla rápido, imitando a los nativos, como un eco. Lo estás haciendo muy bien. Sigue adelante. Tu español está creciendo, una historia a la vez. Capítulo 6. El método shadowing. Un gran paso adelante. La primera vez que escuché sobre el shadowing, no sabía qué era. Sonaba extraño, pero tenía curiosidad. La idea era simple: escuchar una frase y repetirla un poco detrás del hablante, como un eco. Ya tenía un cuento corto en español que me encantaba. Lo había escuchado muchas veces, así que probé el shadowing. El audio decía: el niño perdió su globo rojo. Al principio se sentía raro. Mi voz perseguía la grabación como si estuviera corriendo detrás de ella. Pero continué. Copiaba la voz, el ritmo, la emoción. Hablaba con el narrador, ni antes ni mucho después, solo un poco detrás. Y poco a poco algo cambió. Mi boca se movía más rápido. No tenía tiempo para traducir. Solo seguía. Ese es el poder del shadowing. Entrena tu cerebro para pensar y hablar en español al mismo tiempo. Todos los días hacía shadowing 5 minutos por la mañana y 5 por la noche. Me ponía frente a un espejo, observaba mi boca, copiaba los sentimientos en la voz: tristeza, alegría, sorpresa. No solo estaba copiando las palabras, estaba copiando la expresión. Después de una semana, era más rápido, más claro, más seguro. Mi pronunciación mejoró. Mi comprensión también. Me sentía más natural. Tú también puedes intentarlo. Elige un cuento corto en español con audio. Escucha una frase, pausa y repite. Luego, intenta hablar con el audio solo un poquito detrás. No te detengas, no te preocupes por los errores,
Sigue como una sombra. Hazlo todos los días. Incluso 5 minutos ayudan. El shadowing es una de las mejores formas de entrenar tu voz y tus oídos al mismo tiempo. Capítulo 7. Una historia sin límites. Después de aprender a hacer shadowing con mi historia, quería ir aún más lejos. Me pregunté, ¿puedo crear 100 frases en español a partir de esta sola historia? La respuesta fue sí. Miré la primera frase. El niño perdió su globo rojo. Me hice preguntas. ¿Quién es el niño? Es un niño pequeño. ¿Qué perdió? Perdió su globo. ¿Qué color era? Era rojo. Ya son 3 frases. Luego miré la segunda línea. Buscó detrás de los árboles, debajo de los carros, dentro de las cajas. Pregunté, ¿dónde buscó? Buscó detrás de los árboles. Buscó debajo de los carros. Y luego cambié la historia. La niña buscó en la casa. El niño encontró el globo detrás de un árbol. Seguí jugando con la historia, cambiando las personas, los lugares, los objetos. Muy rápido, tenía 10, luego 20, luego 50 frases. Eran simples, pero eran mías. Yo las había creado. Hice esto mientras caminaba, mientras esperaba, mientras estaba acostado. No necesitaba clases. No necesitaba libros, solo un cuento corto y un poco de curiosidad. Tú también puedes hacerlo. Hazte preguntas: ¿quién, qué, dónde, por qué? Respóndelas en español. De forma simple, cambia un poco la historia, los colores, las personas, los lugares. Diviértete. Hazlo un juego. ¿Puedes llegar a 100 frases? Creo que sí puedes. Y cuando lo hagas, no solo estarás aprendiendo español, estarás pensando, hablando y creando en español. Prepárate para el próximo secreto, el truco de las emociones. Capítulo 8. El truco de la emoción. Recordar palabras con el corazón. Antes, a menudo olvidaba palabras en español. Las aprendía un día y las olvidaba al siguiente. Intenté escribirlas una y otra vez. Usé tarjetas de memoria, pero nada funcionaba. Pensé que tenía mala memoria, pero el verdadero problema era este. Estaba aprendiendo sin emoción. Las palabras eran solo sonidos para mí, sin historia, sin sentimiento, hasta el día en que probé algo diferente. Estaba leyendo otra vez la historia del niño y el globo rojo. Esta vez cerré los ojos y me imaginé en el lugar del niño. Recordé un juguete favorito que había perdido cuando era pequeño. Sentí tristeza y de repente la frase "el niño perdió su globo rojo" dejó de ser solo una frase, era mi historia. La sentí y porque la sentí, la recordé. Luego imaginé al niño buscando.
Recordé cuando perdí a mi perrito. Lo busqué bajo la cama, detrás de las puertas. Otra vez, la frase se quedó en mi memoria. Se volvió parte de mí. Ese es el truco de la emoción. Conecta las palabras con tus sentimientos reales. Si la historia dice que el niño está triste, piensa en un momento en que tú estuviste triste. Si la historia dice que encontró el globo, recuerda un momento en que encontraste algo importante. Siente la alegría y luego repite la frase con emoción. Incluso si no tienes recuerdos, usa tu imaginación. Crea una pequeña historia en tu mente. Añade colores, sonidos, personas. Tu cerebro recuerda mejor cuando siente algo. Las historias ayudan mucho más que las listas de palabras, porque la emoción hace que la memoria sea más fuerte. Así que deja de aprender español solo con la cabeza. Usa el corazón. Siéntelo, vívelo. Así es como las palabras se quedan para siempre. Capítulo 9. Crea tu propia historia. Después de leer, escuchar, hacer shadowing y sentir la historia, hice algo nuevo. Escribí mi propia versión. Al principio estaba un poco nervioso. Me dije, todavía estoy aprendiendo. ¿De verdad puedo escribir una historia en español? Pero lo intenté. Empecé con una frase sencilla. La niña perdió su cometa amarilla. Cambié algunas cosas. El niño se convirtió en niña. El globo se convirtió en cometa. El rojo se convirtió en amarillo. La misma idea, una historia nueva. Luego escribí. Ella buscó en el tejado, en los árboles, debajo de la cama. Cada línea era simple, pero se sentía verdadera. Añadí emociones. Imaginé que ella se reía cuando veía su cometa otra vez. La leí en voz alta y me sentí bien. Era mi español. Yo lo había creado. Tú también puedes hacer esto. Empieza con una frase de la historia original. Cambia una o dos palabras. Haz la historia tuya. Tal vez sea sobre un perro, un zapato o un libro perdido. Usa tus ideas, tus recuerdos, tus sueños. La historia no necesita ser larga. No necesita ser perfecta. Solo necesita ser personal. Luego, usa tu historia igual que la primera. Léela en voz alta. Haz shadowing. Siéntela. Hazte preguntas. Crea nuevas frases a partir de ella. Ahora tienes tu propio maestro de español, tu historia. Un día se la compartí a un amigo. Sonrió y dijo, ¿tú escribiste esto? Respondí, sí, en español, y me sentí orgulloso. Ya no estaba copiando. Estaba creando. Tú también puedes sentir eso. Solo empieza. Una frase es suficiente. En el próximo capítulo te daré un plan de 30 días para usar una historia de muchas maneras y avanzar rápido en español. Ya casi llegas al final y lo mejor está por venir.
Capítulo 10. Una historia. 30 días. Mira cómo crece tu español. Este es el último paso y el más poderoso. Ya has hecho mucho. Leíste la historia, la hablaste, la escuchaste, hiciste shadowing, pensaste en español, creaste nuevas frases, sentiste emociones, incluso escribiste tu propia versión. Ahora es hora de unirlo todo con una sola historia. Esto se llama el plan de 30 días con una historia. Sí, solo una historia. Pero cada día la usarás de una forma diferente. No te aburrirás, crecerás. Semana 1. Conoce la historia profundamente. Día 1. Lee la historia despacio 5 veces en voz alta. Día 2. Escucha el audio con los ojos cerrados. Siente los sonidos. Día 3. Di la historia con emoción. Día 4. Haz shadowing. Sigue el audio con un pequeño retraso. Día 5. Piensa en la historia mientras caminas o te sientas. Día 6. Hazte preguntas simples en español y respóndelas. Día 7. Usa el truco de la emoción. Conecta cada frase con un recuerdo o sentimiento. Semana 2. Haz crecer la historia. Día 8. Cambia algunas palabras. Crea una nueva versión. Día 9. Escribe 10 frases nuevas basadas en la historia. Día 10. Interpreta la historia. Usa tu cuerpo. Día 11. Cuéntale la historia a un amigo o grábate. Día 12. Escribe un nuevo final. Día 13. Haz preguntas de ¿y si? ¿Y si lloviera? ¿Y si el globo fuera azul? Día 14. Cuenta toda la historia de memoria sin leer. Ahora hablas con más libertad. Semana 3. Práctica profunda. Día 15. Traduce la historia a tu idioma y luego de vuelta al español. Día 16. Graba tu voz y revisa tu pronunciación. Día 17. Haz shadowing otra vez, pero más rápido. Día 18. Escribe 20 preguntas y respuestas sobre la historia. Día 19. Habla con emoción, alegría, tristeza, enojo. Día 20. Escribe un diario como si fueras el personaje. Día 21. Cuenta la historia frente a un espejo. Habla con confianza. Ahora estás usando el español, ya no solo lo estudias. Semana 4. Vive la historia. Día 22. Mira un video en español con palabras similares. Nota lo que entiendes. Día 23. Convierte la historia en una canción simple. Diviértete. Día 24. Enseña la historia a alguien más. Día 25. Dibuja un cómic o una imagen de la historia. Día 26. Escribe un párrafo sobre cómo te hace sentir la historia. Día 27. Habla sobre la historia durante 1 minuto sin parar. Día 28. Mezcla tu historia con la original. Crea algo nuevo.
Día 29. Cuenta la historia desde el punto de vista de otro personaje. Día 30. Graba un video contando la historia a tu manera. Míralo, sonríe, siéntete orgulloso. Después de 30 días, ya no te sentirás como un principiante. Te sentirás seguro, creativo y libre en español. Repite este plan con una historia nueva el próximo mes y otra el mes siguiente. No necesitas 100 lecciones. Solo necesitas una historia y un plan. ¿Estás listo para tu desafío de 30 días en español? Vamos a crecer juntos, una historia a la vez.